Bien, en primer lugar, muy buenos días a todos. La verdad que para mí es un absoluto placer tener esta sala a rebosar. Os doy las gracias y espero sobre todo que esté siendo una jornada muy provechosa para todos. El claim de la jornada en la agenda que tenéis en vuestras manos indica de la teoría a la práctica. Entonces, al final esta última parte, tal y como ha adelantado Nicolás, trata de mostrar sobre todo una serie de plugins o complementos. Yo sinceramente la palabra plugin hasta hace apenas un año y medio no la conocía, ahora cada vez la oigo más. De hecho estamos pensando en posibles nuevos desarrollos. Al final se trata de herramientas que intenten facilitar la selección de soluciones o sistemas, es decir, herramientas que puedan ayudaros en vuestra vida diaria y en vuestro trabajo profesional. No sin ello indicar, haré una pequeña introducción teórica para ponernos un poco en el contexto normativo. Prácticamente la mayoría de lo que voy a indicar ya se ha reflejado a lo largo de los ponentes anteriores, ¿vale? Y sobre todo también disculpar, tengo el pulso penoso desde pequeño, ¿vale? Vais a ver que el ratón se mueve mucho, de hecho, cuando tomaba el biberón yo solo me tenían que dar 2 biberones porque el primero lo tiraba, ¿vale? Simplemente intenté hacerlo lo mejor posible. Vale, la presentación consta también de 3 grandes partes, una pequeña introducción muy básica, muy sencilla, contexto normativo, un par de pequeñas reflexiones al respecto de qué significa la certificación energética de edificios. Pasaremos ya directamente a un caso práctico, he elegido también un bloque de viviendas en la Comunidad de Madrid, daré un poco los antecedentes, la situación de este edificio y pasaremos ya directamente a manejar el complemento que ya ha enseñado Nicolás con mayor detalle, porque yo creo que al final es una herramienta muy completa y muy potente y nada mejor que este foro para hacer su presentación oficial. ¿Vale? Por último, una serie de conclusiones, comentaré también dónde vais a poder descargar ese complemento, aunque en la parte de la documentación que tenéis otra llave USB con el complemento para la versión 2.1. En todo caso, ya adelanto que para la versión 1.3, a partir de mañana en las páginas web de las distintas sociedades estará también descargable, con lo cual yo creo que os lleváis un poco la información que os vamos a dar y os lleváis ya el complemento porque lo mejor al final es el uso del mismo. Vale, en la parte de introducción, punto de partida del tema de la certificación, ya lo he comentado anteriormente, Real Decreto 235, estamos hablando del año 2013, han pasado apenas 2 años y medio. La evolución de las diferentes comunidades autónomas, en este caso es muy dispar. Como veis, la Comunidad de Madrid, como comentaba esta mañana Carlos López Jimeno, estaba rondando, si no recuerdo mal, los 300.000 certificados aproximadamente, con lo cual es un porcentaje bastante significativo. Yo diría que la Comunidad de Madrid, junto con quizá Cataluña y el País Vasco, y no sé si Andalucía, son las que mayores porcentajes tienen de certificaciones. Sin embargo, hay otras comunidades todavía que están muy alejadas de unos datos que sean razonables, ¿vale? Al final, el certificado de edificios, desde el punto de vista teórico, lo que simplemente incluye es información objetiva sobre la demanda teórica de ese edificio para mantener unas condiciones de confort, como comentaba Durne hace un rato. Este sería realmente la parte teórica o la parte más técnica, pero realmente lo que es el certificado de edificio lo que nos da es una idea del estado de salud de nuestro edificio, de si está enfermo o menos enfermo, como comentaba Carlos López Jimeno. Tiene una ventaja añadida, que además es que permite la comparación, es decir, la comparación entre diferentes inmuebles. El objetivo final yo creo que son 2 objetivos fundamentalmente. Por una parte es el tema de impulsar y que sea la palanca de la eficiencia energética, impulsar medidas para la rehabilitación, debe ser uno de los principales hitos de este tipo de certificaciones. Y hay un segundo punto muy importante que a veces pasamos por alto y es el tema de la educación al usuario final, al inquilino de su vivienda. Hemos visto en varios ejemplos el tema de los consumos de los automóviles y las viviendas. Luego mostraré un pequeño ejemplo que también va un poco a colación de lo que hemos visto anteriormente, pero es un tema también educacional. Al igual que el tema de los electrodomésticos, todo el mundo lo tiene asimilado, yo creo que el tema de la vivienda necesitaremos todavía bastante tiempo para que el usuario final o el inquilino sea consciente de que su casa puede mejorar, de que puede ser mucho más eficiente. Esto es lo que comentaba. A diferencia de Nicolás, ni yo me compré ese coche en el 2003 y mucho menos esa casa me la compré en el 2003. Vale, simplemente quería que vierais como ejemplo que al final, cuando estamos hablando de una vivienda de consumo de 300 kilovatios hora metro cuadrado, estamos hablando de un coche de 20 litros a los 100 kilómetros. ¿Quién hoy en día se compraría un coche que consume 20 litros a los 100 kilómetros? Yo creo que ni los antiguos Dodge ni los Patrol antiguos llegaban a tasas de consumo por cada 100 kilómetros
en esta línea, ¿vale? Simplemente es una parte de reflexión. Al final, el certificado energético, pues ¿qué contiene? Pues básicamente una parte primera, lo conocéis perfectamente, mucho mejor que yo seguro, una parte de lo que serían datos administrativos y datos generales de lo que es el edificio. Una parte muy importante que sería la descripción de las características generales del mismo, fundamentalmente la envolvente térmica y toda la parte de instalaciones. Tendríamos posteriormente lo que es la calificación energética del edificio y una tercera parte, que es en la que me quiero centrar, en la que realmente contribuye el complemento que lanzamos hoy, que es toda la parte de medidas de mejora. Como comentaba Nicolás, al final las medidas de mejora son obligatorias, hay que aportar medidas de mejora desde el punto de vista tanto de envolvente como de instalaciones, pero nos vale cualquier medida de mejora. Esa es realmente la reflexión importante que tenemos que realizar. Al final, las recomendaciones incluidas tienen dos claves. Por una parte, deben ser técnicamente viables, algo muy importante, y la segunda parte es que debe estudiarse su posible amortización. Al final son dos criterios que yo creo que son claves para que las medidas de mejora puedan incitar a esa rehabilitación, a esas ganas de renovar y de mejorar el confort de tu vivienda, en definitiva. Entonces, recordar siempre viables y que sean rentables. Y precisamente el complemento del CEX que lanzamos hoy va hacia ese alcance, va hacia ese camino. Es decir, las medidas que vamos a ver son medidas que están perfectamente estudiadas, son técnicamente viables, y en la parte de amortización no hemos puesto números generales, no hemos utilizado bases de precios, sino que hemos ido a precios lo más parecidos a los que hay en el mercado, con el objetivo al final de que sea no un presupuesto, pero sino una medida real. Es decir, no alejarnos de lo que es la realidad, ¿vale? En tema de los pasos de la certificación, ¿dónde interactúa este nuevo complemento? Pues fundamentalmente, como comentaba, las medidas de mejora y análisis económico. Yo entiendo que cuando se introducen estas mejoras, muchas veces o bien se recurren a bases de datos, se recurren a precios de instaladores, es decir, hay mucha información, en mucho caso dispar. Lo que hemos intentado con este complemento es que las medidas de mejoras estén bien cuantificadas. Si metemos 2 centímetros más de aislamiento, que ese coste extra esté incluido, es decir, que sea un coste al detalle. Y eso es lo que vamos a intentar ver ahora cuando hagamos un caso práctico de un edificio de Madrid. Vale, el caso práctico simplemente os sitúo. Estamos hablando de un edificio de los años 60, 5 plantas más unos bajos comerciales, calle Ponzano 50, una zona que a nivel de restauración y bares, la verdad que es una zona recomendable a la hora de las visitas. Veis aquí un poco las fotografías del inmueble. Estamos hablando de una superficie útil habitable en torno a 1.400 metros cuadrados, altura de 2,7, lo vamos a ir viendo a continuación. Y un primer paso, aunque lo vamos a ver en el complemento, sería no solamente los datos administrativos, sino la parte de envolvente de instalaciones. Entonces, la situación de partida, estamos hablando de una cubierta inclinada tradicional sin aislamiento, al final una transmitancia térmica de 1,37, ¿vale? Vatios metro cuadrado Kelvin. Un muro de fachada similar al que comentaba Nicolás, un doble hoja con medio P, cámara de 3 centímetros, un ladrillo hueco y un guarnecido, que era algo muy habitual de esa época, una transmitancia térmica de 1,6. El tema de los huecos, un vidrio simple, marco metálico sin rotura de puente térmico. Hemos puesto quizá lo más sencillo. Eduardo, el experto en la parte de huecos, si quiere corregirme o puntualizar, encantado, pero estamos hablando de una situación de partida. En cuanto a instalaciones del edificio, estamos hablando de un equipo mixto de calefacción y ACS con gas natural, ¿vale? Y este sería lo que vamos a continuación. Un pequeño resumen para que os quede la imagen simplemente en la mente. Estamos hablando de emisiones de CO2 una letra G, calefacción una E y refrigeración una C. Estamos hablando prácticamente de los famosos 20 litros a los 100 kilómetros del automóvil que comentaba en el anterior caso. Entonces vamos a entrar directamente a lo que es el plugin, ¿vale? Para poder funcionar. Vale, como comentaba, ya tenemos el ejemplo cargado, ¿vale? Los datos administrativos, en este caso. Situación del inmueble, estamos hablando de año de construcción 1960, bloque de viviendas, la superficie útil y la situación, en este caso, del edificio en cuestión. En cuanto a la envolvente térmica, lo que os comentaba, al final estamos hablando de una configuración, en este caso, que es conocida, con una transmitancia de 1,6, toda la parte de la configuración de los huecos, fachada sur, este, etcétera, ¿vale? Esta parte de la que os he comentado. Y en instalaciones estamos hablando de equipos mixtos, en este caso de aire acondicionado también, y para la parte de calefacción.
Entonces, cara a la calificación, que sería el paso inmediato, estaríamos hablando, como comentaba, en emisiones de CO2 de una letra G, 82,8 kilos de CO2 por metro cuadrado. ¿Vale? Cuando nos planteamos ahora las medidas de mejora, tendríamos diferentes opciones. Utilizar algunas de ellas que son por defectos y a veces incluso nosotros arrastramos de caso a caso, o utilizar el nuevo complemento del CEX de Saint-Gobain para poder personalizarlas. Y aunque a Nicolás ha adelantado ya un poco, en este caso, cómo funciona, ¿vale? Vamos a definirlas, ¿vale? La pantalla o el plugin intenta ser lo más interactivo posible, es decir, simplificar lo que sea muy visual y contener la mayor información posible dentro de las limitaciones de este tipo de herramientas, es que tienen que ser rápidas y ágiles. ¿Vale? En este caso vemos la pantalla y empezaríamos a definir soluciones, ¿vale? Imaginaros que vamos a utilizar tres tipos de soluciones diferentes. Por la parte interior, ¿vale? Que sería una de las opciones. Automáticamente nos muestra una pantalla en la que nos permite seleccionar diferentes medidas. Nos permite seleccionar cubiertas, nos permite seleccionar muros exteriores, suelos o huecos y luego una famosa solución premium que veremos como tercer caso, que es una solución totalmente optimizada y la verdad que es una herramienta o una parte muy potente del complemento. En este caso estamos hablando de trabajar por el interior, hablaríamos en este caso de muros exteriores y huecos. ¿Vale? Automáticamente ya el wizard, el plugin, te va llevando con una serie de imágenes gráficas y pictos que te ayudan a reconocer o definir la solución que tú consideras más recomendable. Tendríamos por el interior diferentes soluciones, uno de esos sería el caso del insuflado que comentaba Nicolás, sería aplicable porque estamos hablando de una cámara, pero otra solución para trabajar por el interior sería el hecho de trasdosados, bien un trasdosado portante con placa de yeso y lana mineral incluida en su alma o un trasdosado directo. Tan simple como seleccionar trasdosado por el interior y trasdosado autoportante y continuar. A continuación lo que aparece, cara a facilitar la labor, es una pequeña descripción de la medida, en qué consiste básicamente y cuáles son las ventajas principales que presenta este tipo de medida de mejora. Y a partir de aquí ya empezamos a definir soluciones concretas. Entraríamos primero en la parte del aislamiento. Lo que hemos definido son los productos de Saint-Gobain más representativos, hay una gama de soluciones, más de 100 soluciones diferentes, seleccionables de una manera muy sencilla. Y en este caso, las lanas minerales, creíamos que la mejor forma de identificar las prestaciones, además de lo que es la conductividad térmica de la lana mineral, que lógicamente es un parámetro muy importante, era la utilización de pictos que permiten o que os ayuden a guiaros en diferentes soluciones. Porque en este caso está claro que la parte de la rehabilitación del confort térmico es la llave, es la clave, pero no podemos obviar otra serie de soluciones o prestaciones complementarias como pueden ser el aislamiento acústico o la resistencia a impacto, que también contribuye a que el usuario final tenga un mayor confort. Entonces el 99% es tema térmico, pero hemos incluido otra serie de pictos para ayudaros a guiaros en soluciones que también puedan dar otro valor añadido. Por ejemplo, tendríamos aquí pictos en el caso de lanas minerales con barrera de vapor, comportamientos frente al fuego o aislamiento acústico. De tal manera que sea muy sencillo en un solo clic elegir en este caso con qué queremos funcionar. Vamos a coger el arena. Si quisiéramos ampliar información de la arena, tan sencillo como picar en la letra I, nos da un pequeño descriptivo, algo lo suficientemente básico como para tener una idea real de qué tipo de lana mineral estamos teniendo y bajo qué normativa se aplica, prestaciones fundamentalmente. Y si pinchamos ya en más I, nos llevaría directamente en este caso a la página web de Isover, donde podrías emplear información, descartar catálogos, etcétera. ¿Vale? Continuamos, hemos ido en la arena, vamos a elegir un espesor, por ejemplo, de 8 centímetros, un trasdosado interior con 8 centímetros, y un trasdosado al final es un elemento compuesto entre una lana mineral y una placa de yeso laminado. Pues a continuación lo que haríamos es elegir la placa de yeso laminado. Aquí tendríamos dos opciones, una solución más común, que sería una placa BA15, o en el caso de que además de la parte de aislamiento térmico quisiéramos aislamiento acústico o una resistencia a impacto mejorada, simplemente elegiríamos Placophonic. Los pictos nos guían y la I de información nos ayudan en el descriptivo. Hemos hecho la selección, ¿vale? Y por último tendríamos la parte de morteros acabados. Bien si queremos hacer un acabado decorativo con morteros de la gama Weber, o bien si queremos hacer un acabado estándar en el mercado que sería un encintado y un pintado, lo que se llama un Q2.
Lo tenemos cargado, ¿vale? A continuación, como hemos seleccionado la parte de aislamiento por el interior y huecos, iríamos a la parte de vidrios o vidrios en marcos. En este caso suponemos que el marco se encuentra en mal estado o en cualquier caso no es aconsejable para la instalación de este tipo de vidrios. Elegiríamos de una manera sencilla sustitución de vidrio y de marco. Nuevamente la parte del descriptivo y de las ventajas de una manera muy sencilla, pero con la suficiente información técnica como para poder seleccionar. Y aquí en este caso el complemento nos da dos opciones. Bien, si queremos cambiar todas las características, todos los huecos con una misma característica, o si queremos hacer una selección o un cambio de las características del hueco según la orientación. Yo creo que es una herramienta sencilla y nos permite hacerlo de una manera bastante dinámica. Vamos a cambiar las características del hueco, ¿vale? Para todas las orientaciones. Elegimos en este caso el Planiter 4S, que es aislamiento térmico reforzado y un excelente control solar. Nuevamente, si quisiéramos más información, tendríamos un pequeño resumen aquí. Y si quisiéramos ampliarla, tendríamos una ficha muy concreta con un amplio dossier técnico. Hemos cambiado las orientaciones. Elegimos el marco, PVC, si os parece correcto. Y luego la estanqueidad, ¿vale? Entre buena y muy buena. Automáticamente todas las prestaciones técnicas se van referenciando y actualizando en la parte derecha de los huecos. En cuanto hemos seleccionado estas dos medidas, trasdosado por interior y huecos, automáticamente nos da la calificación energética del edificio mejorado, nos ya da una cuantificación del ahorro anual para ese bloque de 5 alturas y un bajo comercial, y nos da lo que sería el VAN, el incremento del valor del inmueble, que es una fórmula financiera que es en función de ingresos, costes y riesgos, pues te dice cuánto se revaloriza el inmueble. Continuamos y tendríamos ya una de las medidas. Hemos trabajado por interior, trasdosando y cambiando huecos. Vamos a definir más soluciones. Trabajamos por el exterior. Ya decía lo de mi pulso. Vamos a trabajar por sobre los muros y sobre las cubiertas. Sería otra acción de rehabilitación. En cuanto a soluciones para trabajar por el exterior, tendríamos fachada ventilada con diferentes sistemas, soluciones de placo bevisover o soluciones de fachada ventilada cerámica o de piedra. Vamos a seleccionar un SATE. Descripción, las ventajas y directamente vamos a seleccionar el tipo de aislamiento. Tendríamos tres grandes soluciones: lana mineral con el sistema Isoflex, sistema SATE con poliestireno o sistema SATE con mortero termoaislante. Lo que os comentaba, los pictos ayudan en la parte de la selección. En este caso, por ejemplo, la parte de la lana de roca del Isoflex aportaría un plus en el aislamiento acústico, con lo cual sería una medida que no incide sobre el confort térmico, pero sí que va una prestación adicional y un confort en el día a día que todos sufrimos. ¿Vale? Pequeño descriptivo de lo que sería el detalle, el producto. Y continuamos. Podemos elegir un espesor de los que vienen tabulado o podemos coger otro espesor. Vamos a coger, por ejemplo, 8 centímetros, si os parece bien. ¿Y cómo decidimos acabarlos? Como comentaba, pues lo acabaremos con mortero acrílico de Weber, pues yo creo que uno de los mejores morteros del mercado. Y terminamos la parte de la selección del SATE. Como hemos seleccionado la parte de trabajar con la cubierta, pues el Wizard ya nos guía hacia los trabajos de mejora en la cubierta. Tendríamos aislamiento de la cubierta por el interior, pero como estamos hablando de que hay andaviaje, vamos a hacer la parte y el trabajo por el exterior. Entonces seleccionaremos aislamiento de cubierta por el exterior, descripción, una ventaja, y tendríamos dos tipos de lana minerales. El IXXO, que nunca he sabido decirlo exactamente, no sé si se dice así, o el panel cubierta Isover de 150. ¿Vale? Elegimos el panel cubierta. El espesor que consideréis, vamos a poner 8 centímetros, se trata simplemente de que veáis la facilidad de uso de este tipo de aplicaciones. Y automáticamente nos daría ya el ahorro energético anual. Se ve de una manera rápida que el aislamiento por el exterior es siempre mucho más eficiente que por el tema de puentes térmicos, y el incremento del valor del inmueble. Y la nueva calificación del edificio mejorado. Tenemos ya cargadas las dos medidas: aislamiento por el interior, aislamiento por el exterior. Calificaciones nuevas obtenidas hasta las mejoras,
ahorro anual en euros e incremento del valor del inmueble. Estas medidas en cualquier momento las podríamos modificar. Lo bueno que tiene este tipo de complementos es que trabajas en tiempo real con las modificaciones. Puedes cambiar espesores, puedes cambiar soluciones y automáticamente en apenas décimas de segundo tienes los cálculos realizados. Y la última solución que vamos a realizar sería la solución Multicomfort, ¿vale? Multicomfort, no sé si lo conocéis, es un concepto muy amplio que viene en los orígenes de Isover. Creo que no sé si es un estándar que viene de Alemania, ¿puede ser? Bueno, al final no solamente tiene en cuenta el tema de demandas energéticas, sino que al final te habla de resistencias al fuego, resistencias al impacto, calidad del interior, iluminación, es decir, va más allá de una Passage House porque engloba realmente muchos conceptos. Hemos visto en el wizard la parte anterior, podemos trabajar en las mejoras como queremos y en este caso seleccionamos la solución Premium. ¿Qué tiene esta solución Premium como novedoso? Pues que automáticamente a través de una serie de cálculos el propio complemento nos hace una propuesta. En función del edificio, de la zona donde esté situada, de si es en este caso terciario o residencial, automáticamente nos hace una propuesta. Y esa propuesta lo que hace es intentar acercarla lo máximo posible a una demanda de calefacción de 25 kilovatios hora metro cuadrado año. Si no es conseguible por el tratamiento del envolvente, al final lo que se hace es la mejor propuesta viable técnicamente que se acerque a ese parámetro. Entonces, automáticamente nos dice o trabajamos por el exterior o si no es posible por tema de andamiejos u otras circunstancias, podríamos elegir esa solución Premium trabajando por el interior. Vamos a trabajar por el exterior y automáticamente la parte inferior nos dice que al final que según las condiciones de contorno introducidas, esta propuesta le conduciría a unos valores de calefacción de 44,8 kilovatios hora metro cuadrado año de calefacción y 5,8 de refrigeración. Es decir, nos da la mejor propuesta desde el punto de vista técnico y económico, con lo cual es realmente una solución en un clic. La añadiríamos, automáticamente nos dice la solución en qué consiste. En este caso es un aislamiento de la cubierta con 12 centímetros, un sistema SATE con 20 centímetros de aislamiento y la sustitución del vidrio y del marco en todas las orientaciones, sin tener que haber seleccionado ninguna de las opciones, sino de una manera directa. Continuamos, entonces tendríamos ya las tres propuestas, interior, exterior y solución Premium o solución Multicomfort. Entonces, a continuación, una cosa que consideramos que es muy interesante. Podríamos irnos ya a trabajar directamente en el CEX, sería una de las opciones, pero hemos incluido la posibilidad de generar un informe. ¿Vale? Es un informe que sería complementario, voy a bajarlo un poco, un informe que sería complementario al informe de medidas de mejora o a lo que es la propia calificación del edificio, sería un informe que estaría muy enfocado a intentar poner en manos de un administrador de fincas o de un particular exactamente en qué consiste o cómo está de enfermo o de saludable su edificio y qué le aporta las medidas de mejora. Está hecho en un lenguaje llano para que sea fácilmente entendible, pero incluyendo toda la parte de prestaciones técnicas. Este sería un informe complementario a los dos oficiales, ¿vale? Y este informe básicamente ¿de qué consta? De los datos del inmueble. Para hacerlo lo más representativo y gráfico posible, la reducción de la demanda de la calefacción y de refrigeración lo colocamos con estrellitas, intentando que sea un enfoque mucho más visual. Entonces tendríamos en este caso la rehabilitación por el interior, que sería una de las medidas de mejora que hemos hecho. Nos daría de una manera muy sencilla el ahorro económico anual y el incremento del valor del inmueble. La certificación energética antes y después de las medidas de mejora que hemos realizado, con los costes de la inversión. Ya comento que los costes de la inversión están muy optimizados, están realmente estudiados al detalle. Y a partir de aquí, una información muy útil que es qué tipo de actuación hemos seleccionado, con una descripción muy breve, las ventajas que anteriormente comentábamos y una serie de especificaciones técnicas de cada uno de los materiales que se incluyen en esa medida de mejora, junto con una serie de imágenes que pretenden sobre todo poner de una manera sencilla en conocimiento de la comunidad de propietarios o de la obra en cuestión las medidas de mejora que vamos a realizar, para no solamente hablar de términos técnicos, que para eso están los documentos oficiales, sino para llevarlo de una manera más cercana
a una posible medida o obra de rehabilitación. Hemos visto la parte de trasdosado, en la parte de vidrio marco exactamente igual, una descripción, las ventajas y todas las especificaciones técnicas que son necesarias. Así lo tendríamos exactamente igual para las 3 medidas que hemos seleccionado: interior, exterior y multiconfort. Muy gráfico, muy visual, muy sencillo, intentando ser lo más llano posible y que sea fácilmente entendible. ¿Veis un poco el aspecto que tiene? No voy a entrar en más detalle. Vale, pues esto es como novedad. ¿Cuál sería el siguiente paso? Integrar las soluciones. Bueno, faltaba decir que también hay una pestaña de contacto en el caso de que haya cualquier tipo de duda, para que podáis consultarnos y trasladarnos cualquier duda que tengáis. Pues ahora sería incorporar realmente la solución o los complementos a lo que es el programa CEX. Le decimos que sí y automáticamente nos ha cargado ya las medidas de mejora. ¿Qué está pensando? Automáticamente nos ha cargado ya con nombres y apellidos las medidas de mejora que hemos seleccionado. Por el interior, porcentajes de ahorro sobre el caso base, por el exterior o las soluciones multiconfort. Partiendo de una herramienta sencilla, integramos las soluciones y hemos generado un informe cara al particular o al administrador de fincas o a la comunidad de propietarios. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues yo creo que ya lo ha explicado Edurne, sería pasar a generar el informe con los 2 documentos que ha mostrado anteriormente. El informe obligatorio del tema de medidas de mejora y lo que sería la propia calificación del edificio. Bueno, aparte tendríamos, como comentaba, toda la parte del coste de las medidas, y como me falta meter las facturas de la energía, tendríamos lo que es la amortización simple, el análisis teórico, sin más. Entonces, continúo la presentación. Entonces, lo que queríamos comentar al principio es de la teoría a la práctica. Nicolás ha mostrado un plugin para justificación del DBH0 DBH1, y esto es una herramienta que entendemos que es muy potente, muy sencilla, que va a estar actualizada de una manera constante, porque a medida que introduzcamos nuevas soluciones lo iremos actualizando y recibiréis una notificación de que hay una nueva versión disponible o que hay que actualizar la base de datos. Y lo que hemos intentado es de una manera muy gráfica, sencilla, hacer un complemento que realmente pueda ayudaros a trabajar lo máximo posible. Como conclusión es simplemente decir que el plugin de CEX de Saint-Gobain en este caso es una herramienta potente. Al final daos cuenta que se integra dentro del programa oficial, es fácilmente descargable y se entrega dentro del programa oficial, que nos permite trabajar con medidas de mejora en tiempo real y hacer diferentes cambios hasta encontrar la configuración óptima, que es intuitiva porque nos va llegando guía paso a paso, con pictos, con fotografías, con pequeñas descripciones, que es visual, que es único hasta la fecha, eso sí que es cierto. No sé si en un futuro será único o no, pero nuestro objetivo era que fuera único, y yo creo que no existe en el mercado nada en esta línea y que es innovador. Entonces, era intentar haceros un resumen. Y sobre todo también comentaros lo que os he adelantado al principio, que para la versión, este plugin que habéis visto es la versión 2.1, mañana estará disponible en las páginas web de los distintos fabricantes el plugin para la versión 1.3, porque la que tenéis vuestra es la de 2.1. Pues mañana podréis descargarla de la página web de Isover, o de Glass, o de Weber, y que aparte publicaremos la del 2.1 cuando sea oficial, porque el periodo de consulta finalizó el 30 de septiembre, si no recuerdo mal, y en cuanto sea oficial la versión 2.1 tendréis a vuestra disposición una hotline, ¿vale? O una línea de atención telefónica profesional por vuestra parte, en la cual podremos resolver y atender todas las consultas que tengáis, tanto de lo que es la nueva versión 2.1 como del funcionamiento del plugin. Eso en cuanto sea oficial, no sé si Edurne ha adelantado algo o no, pero estará disponible esa hotline para que podáis haceros todas las preguntas o dudas que tengáis. Y por mi parte nada más. Muchas gracias por vuestra atención, y si tenéis cualquier pregunta luego en el turno que hay a continuación, pues encantado de poder atenderlas.